De la Biblia a la vida, venciendo el pecado. La palabra de Dios nos dice que todos pecamos, todos tenemos uno o varios pecados. De hecho, Juan nos dice en su primera carta que aquel que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y es un mentiroso, y además le hace a Dios mentiroso. Entonces, todos pecamos y lo hacemos todos los días. Y lo más probable es que también tengamos un pecado o algún pecado que resalte por sobre los demás, un pecado que se vea más, un pecado que se note más, que te traiga consecuencias casi diarias, que te atormente, que te haga sufrir, que te haga sentir mal y que no lo puedas dejar, que no puedas vencer. Probablemente haya un pecado que notes que está ahí y que no lo podés vencer. Entonces, ¿cómo vencer ese pecado y cualquier otro pecado, pero principalmente ese que te atormenta? Respuestas rápidas podrían ser, que son en realidad, leer la Biblia, orando, congregándose, confesando, pidiendo perdón. Son respuestas rápidas, son respuestas correctas, pero son respuestas tan simples y tan conocidas que probablemente frente al pecado más fuerte o más grave o que no podemos dejar, miremos esas respuestas y digamos, sí, es cierto, pero no puedo. Es tan genérica la respuesta o es tan general que parece, es cierto, es real, pero parece difícil de llevar a cabo de esa manera. Entonces, en concreto, ¿cómo vencer el pecado? Primero, ¿cómo no vencer el pecado? Esto es racionalizándolo, que significa dándole una explicación, explicando el pecado. ¿Cómo es esto? Bueno, decir, sí, la verdad que me doy cuenta de que estoy pecando, que es un pecado grande y que me está trayendo consecuencias. La verdad que no me gusta, me hace sentir mal y se nota mucho y debería dejarlo y sé que está mal y no puedo dejarlo, pero yo sé que está mal. No, hacer ese tipo de comentarios, hacerse uno mismo ese tipo de comentarios, ese análisis, esas explicaciones, ese tratar de entender el pecado y de racionalizarlo por nuestra propia cuenta no sirve. Eso es lo que hace el mundo. El mundo reconoce quizás por momentos sus males y dice, sí, estoy haciendo mal, me parece que voy a dejar de hacerlo. Y probablemente lo deja de hacer un tiempo. Pero como su naturaleza está inclinada hacia el pecado, va a volver a hacer el mal. Sí o sí, tarde o temprano. Entonces, al hacer ese tipo de comentarios, ese pensamiento sobre el pecado, de tratar de entenderlo, de racionalizarlo por nuestra cuenta, nos va a llevar a ser como el mundo, a dejar quizás el pecado por un tiempo, pero a volver más adelante, a que nos vuelva a destruir ese pecado que nos atormenta ahora. Entonces, racionalizarlo quizás te dé un empujoncito, pero no sirve para vencer el pecado. ¿Cómo hacemos entonces para vencer el pecado? Las respuestas generales son ciertas. Leer, orar, es así. Pero exactamente, ¿cómo hacemos? Primero, sí, leyendo. Salmos 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Estar expuesto a la palabra de Dios
te da luz, te ilumina, te alumbra y te hace entender tu pecado. De hecho, tiene tanta fuerza, tanto poder la palabra de Dios que hace entender a los simples, dice, a aquellos que tienen poco nivel intelectual, se podría decir, a los más humildes, a los que no tienen estudios, podríamos decir. Incluso a esas personas alumbra. Entonces la palabra de Dios te da la luz necesaria en tu entendimiento para que puedas comprender tu pecado. Esto lo vimos en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Dios redarguye. Sirve para redarguir. Dios nos redarguye de pecado. Nos habla por su palabra y nos redarguye, nos convence de pecado. ¿Cómo pretendemos entender el pecado si no vamos a escuchar a aquel que lo sabe todo? La única forma de entender nuestro pecado es ir a la palabra de Dios y escucharlo a Él hablar sobre el pecado. Y no leemos cualquier cosa. ¿Qué tenés que leer? Bueno, por ejemplo, si tenés problemas de ira, lees qué dice Dios sobre la ira. Si tenés problemas de paciencia, escuchás a Dios hablar sobre la paciencia. Si tenés problemas de inseguridades, de miedos, porque la inseguridad y el miedo son pecado, porque Dios te manda a no preocuparte y a no tener miedo, y tener miedo y preocuparse es una desobediencia, por lo tanto es pecado, lees qué dice Dios sobre el miedo, sobre las inseguridades. Investigás, buscas en internet versículos, buscas comentarios, preguntás y te informás sobre tu pecado. ¿Qué dice Dios sobre esto? Y así lo entendés. Y una vez que entendés tu pecado, una vez que escuchaste a Dios hablar sobre tu pecado, ¿qué te dice tu Creador, tu Dios y tu Padre sobre lo que estás haciendo? Y entendés la gravedad del asunto, entendés la gravedad de tu pecado, entendés que es una ofensa directa contra Él y una burla a la cruz, una burla de la cruz de Cristo. Una vez que lo entendés, vas al segundo paso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para confesar el pecado es necesario entenderlo. Una vez que lo entendés, vas a tu aposento y cerrada la puerta, orás a tu Padre que está en secreto. Y te derrumbás delante de Él y derramás delante de Él las lágrimas por tu pecado. Y Él, que es fiel, y Él, que es justo, te va a perdonar. Te va a hacer sentir el perdón que ya te dio. Y te va a limpiar de tu maldad. Te va a limpiar más y más de tu maldad. ¿Qué hacemos frente al pecado? Escuchamos a Dios hablar, no nos escuchamos a nosotros hablar sobre el pecado. Escuchamos a Dios hablar sobre el pecado. Y después, una vez que lo escuchamos y lo entendimos, vamos y le confesamos, sí, Padre, entendí, perdón. Y Él hace el resto. Él hace todo. Dos aclaraciones pequeñas. Una, que Él te limpie de tu maldad no quiere decir que no vayas a volver a pecar nunca más o que ese pecado que dejaste no vaya a volver a aparecer. Por ejemplo, cuando
Jesús fue tentado en el desierto, dice al final que Satanás lo dejó, se alejó de él por un tiempo. Y lo vemos más adelante a Satanás intentando hacer caer a Jesús nuevamente. Entonces el pecado te deja por un tiempo. Probablemente vuelva más adelante a intentar hacerte caer. Quizás caigas, quizás no. Quizás caigas y te levantes inmediatamente. Quizás caigas muy fuerte y te cueste volver a levantarte. Pero la vida es así. De eso se trata la vida cristiana. Entonces, que Él te limpie no significa que nunca más vas a pecar, sino que vas a ser limpio de ese pecado al menos un tiempo. Y ese tiempo es un tiempo glorioso y de victoria. Otra aclaración es que Dios, no es que buscamos el perdón de Dios, sino que buscamos su aprobación, porque Él ya nos perdonó en la cruz. Pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros, todos. Ya te perdonó por todo y vas a ir al cielo. Sí o sí. Por eso no buscamos que Él nos perdone, nos buscamos primero sentir el perdón, porque ya te perdonó, pero tenés que darte cuenta y entender que te perdonó. Eso es lo que buscamos con la oración. Y segundo, que Él nos apruebe, que Él nos mire y diga, como dijo de Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Que nos mire y le diga a Satanás de nosotros, como le dijo de Job, míralo, ¿no has considerado a este mi siervo? Eso buscamos. Entonces, ¿cómo vencemos al pecado? Escuchando a Dios, entendiendo, confesando el pecado.